Muchísimas gracias a la Asociación Colombiana de Patología por la invitación a participar en este evento. Me ha tocado hablar de un tema que es una patología relativamente frecuente, que es la biliopatía portal. La agenda que vamos a tocar, un poquito de la historia, las bases anatómicas que explican la biliopatía, qué es la biliopatía portal, algo de su prevalencia, la fisiopatología, diagnóstico y el tratamiento de la misma. En cuanto a las bases fisiopatológicas, las primeras descripciones de biliopatía portal las hacen los doctores Petreni en el 32, desde esta época ya empiezan a describir un plejo venoso que corría paralelo al conducto biliar común en pacientes que operaban por hipertensión portal con complicaciones biliares, y este plejo paracoledociano corre paralelo al conducto biliar, se conecta con la vena gástrica, con la vena pancreatodenal y la porta. Y luego en el 71 el doctor Sain describió otro plejo, que es el plejo epicoledociano, que va por toda la superficie externa de los conductos biliares extrahepáticos e intrahepáticos, y explica mucho de los cambios biliares intrahepáticos en los pacientes con biliopatía portal. Y es esto: aquí tenemos el conducto biliar común, tenemos la vena porta y tenemos el eje epicoledociano que corre aquí y el eje paracoledociano que se comunica con la pancreatodenal, con la vena gástrica izquierda, y que en los pacientes con hipertensión portal van a explicar mucho de los hallazgos que vemos en estos pacientes. Las primeras descripciones fueron hechas por los doctores Fraser en el 44 y el doctor Gibson, quienes empezaron a hablar de pacientes que se presentaban con colestasis e ictericia y con hallazgos de obstrucción del conducto biliar común y que tenían en común hipertensión portal. Posteriormente, Hunt en el 65 habla de un paciente en el cual trató una obstrucción biliar y encontró gran cantidad de colaterales que estaban generando la obstrucción. El doctor Choduri posteriormente habla de pacientes que son llevados a shunt portosistémicos y al hacer la derivación portosistémica mejora la biliopatía portal. En el 90, dados los hallazgos intrahepáticos por el eje epicoledociano, se le acuña inicialmente el nombre de colangitis pseudoesclerosante por la gran alteración de los conductos biliares intrahepáticos, que semeja a los hallazgos que vemos en los pacientes con colangitis esclerosante, y es el doctor Diman en el 99 quien ya acuña el término de biliopatía portal hipertensiva como una entidad diferente que se presenta en estos pacientes y que compromete los conductos biliares asociados a la hipertensión portal. En general, la causa más frecuente es la trombosis venosa extrahepática o los pacientes que hacen trombosis de la porta extrahepática con formación de un cavernoma y degeneración cavernomatosa. El 40% de los casos, responde hasta por el 40% de los casos de hipertensión portal, se presenta en niños, y en niños usualmente asociado a onfalitis y a cateterización de la vena umbilical que posteriormente se trombosa y hace la trombosis de la porta, o niños que han sufrido de sepsis abdominal. En los adultos es menos frecuente, y siempre que tenemos una trombosis portal, buscamos estados hipercoagulables, pacientes que han tenido episodios de pancreatitis severa, que por su proximidad terminan comprometiendo y trombosando la porta, síndromes mieloproliferativos, linfomas, leucemias que pueden hacer que haya un aumento de la procoagulabilidad en estos pacientes. Los pacientes con cirrosis subyacente, y como vamos a ver, no solo los pacientes con trombosis extrahepática, sino hasta el 33% de los pacientes cirróticos hacen trombosis de la porta, y esa trombosis puede generar biliopatía portal. Etiología neoplásica, los tumores hepáticos, los hepatocarcinomas con invasión de la porta, colangiocarcinoma, los tumores pancreáticos, y hasta el 50% de los pacientes a veces no encontramos una causa que explique. Esto es básicamente, perdón por la fidelidad de la imagen que no es tan buena, pero es para mostrar el terreno donde estamos, que es todo el eje espleno-mesentérico, la mesentérica, la esplénica, que conforman la porta, y esta trombosis con la gran formación de colaterales por el eje epicoledociano y el otro que nombramos, son los que generan los fenómenos que vamos a ver. Con estos hallazgos, entonces, posteriormente ya la definen como una alteración, o son las anormalidades biliares que se presentan en los pacientes que tienen hipertensión portal, tanto anatómicas como funcionales, asociados a la hipertensión portal. Pueden ser en los conductos intrahepáticos y extrahepáticos, comprometer el conducto cístico y comprometer la vesícula biliar. Y como les digo, es una entidad nueva, recientemente descrita, por eso no hay mucha publicación, no hay mucha información, y estamos empezando a ver los primeros reportes de estos pacientes. De los pacientes que hacen trombosis venosa portal, entre el 80 y el 100% terminan haciendo colaterales y generando biliopatía portal. Lo que pasa es que la mayoría son asintomáticos, como vamos a ver más adelante.
pero los pacientes cirróticos hasta el 33% y los pacientes con hipertensión portal no cirrótica y fibrosis portal no cirrótica también hacen biliopatía portal y no solo los pacientes que tienen trombosis portal. En general, el compromiso en el conducto hepático izquierdo es siempre en el 100% de los casos se presenta, en el conducto hepático derecho hasta en el 56% y en el 90% de los casos puede comprometer el colédoco. El problema es que la mayoría de estos pacientes son asintomáticos, ¿sí? Cursan mucho tiempo asintomáticos y por eso se habla que es una complicación tardía. Usualmente estos pacientes han hecho mucho tiempo antes episodios de sangrado varicial y años después del sangrado hacen la biliopatía portal. Y como es una entidad progresiva, puede terminar hasta en el 4% de los casos en una cirrosis biliar secundaria por la obstrucción crónica de los conductos biliares. Desde el punto de vista fisiopatológico se han tratado de establecer, y hay 3 teorías que se están moviendo en este momento. Uno, que dice que la trombosis venosa y la generación de la cavernomatosis portal con sus grandes colaterales comprime y esa compresión de los conductos biliares es lo que termina produciendo los fenómenos obstructivos tanto del colédoco, del cístico o de la vesícula. El primero en nombrar estos hallazgos fue el doctor Williams en el 82 y va relacionado a los 2 plejos que dijimos, el epicoledociano y el paracoledociano, que van a generar una presión externa y protrusión de las venas de las colaterales sobre los canales biliares, generando compresión, angulación o estrechando el canal biliar por compresión extrínseca, haciendo que haya unos canales biliares filiformes y estenosis biliares. Y algo que apoya esta teoría es que cuando estos pacientes son llevados a TIPS, ¿sí?, y a shock quirúrgicos, revierten los hallazgos de la biliopatía portal. Esto es lo que vemos. Aquí vemos vesícula, una gran dilatación con una gran indentación de los canales biliares, un cístico igualmente irregular, y vemos el colédoco como presenta indentaciones y obstrucción en su pared por compresión extrínseca por colaterales. Lo mismo acá, estamos viendo estenosis biliares, indentaciones de los canales biliares que puede ser en el cístico, a nivel intrahepático con compresión extrínseca por una colateral que comprime el conducto biliar y genera una estenosis biliar. La segunda teoría es la teoría isquémica, en la cual se dice que los pacientes con trombosis portal generan, o por la disminución del flujo, hay una esclerosis de los capilares y arteriolas, y esta esclerosis va a generar disminución del flujo vascular, lo cual va a terminar disminuyendo la presión de perfusión portal. Es la famosa teoría de la extinción de parénquima que se está hablando ahorita mucho en los pacientes con hipertensión o con trombosis portal y en los cirróticos con trombosis portal extrahepática, que esta disminución de perfusión extingue y mata los pocos hepatocitos que quedan, ¿sí?, acelera la progresión de la fibrosis porque estimula las células estrelladas por la isquemia y va a terminar generando parte de las estenosis isquémicas que vemos. Esta teoría, a diferencia de la teoría de la compresión, cuando se llevan a shock quirúrgicos y a derivación portosistémica y TIPS, no revierte los hallazgos, usualmente son hallazgos ya mucho más adelante, mucho más en los pacientes cirróticos con lesiones intrahepáticas y que no revierten con la derivación. Y la tercera que tratan de explicar es una teoría infecciosa en la cual, por la compresión y las estenosis biliares recurrentes y colangitis recurrentes que hacen, estos episodios recurrentes de colangitis van a terminar haciendo una cirrosis biliar secundaria por compresión y por destrucción de los canales biliares con los hallazgos que vemos en las imágenes. Esta trombosis portal se puede presentar en forma aguda, ¿sí?, que puede cursar con fiebre, dolor abdominal. Usualmente en la fase aguda no hace el cavernoma. El cavernoma ya nos habla de una trombosis portal antigua y de vieja data, que ya su posibilidad de recanalización con anticoagulación es muy baja a diferencia de la trombosis aguda. Puede generar corocestosis colaterales portosistémicas y puede presentarse en forma aguda con sangrado, debutando con un sangrado varicial. La trombosis crónica también pueden presentar sangrado y son los que terminan a largo plazo haciendo biliopatía portal, y se ha descrito que el tiempo de formación del cavernoma a la presencia de los síntomas biliares es de más o menos 8 años, con un tiempo de presentación en estos pacientes usualmente de 36 años. Usualmente hacen sangrado mucho tiempo antes, 10 años antes, y nos los encontramos posteriormente con síntomas biliares y episodios de obstrucción biliar. Lo que dijimos, más o menos a los 36 años, la mayoría tienen antecedentes de sangrado varicial previo en la infancia o en la época de adulto joven, y al ser una condición progresiva es una complicación tardía de la hipertensión portal.
Muchos de los pacientes son asintomáticos. Cuando evaluamos el paciente con sangrado varicial podemos encontrar, ¿sí?, que tiene alteración en el perfil hepático, es asintomático y ya tiene cuadro de biliopatía portal. Y los síntomas solo se presentan entre un 5 y un 38% de los pacientes. Estos síntomas van a ir relacionados, uno, a la obstrucción biliar y la colestasis generada por la obstrucción biliar, ¿sí? Ictericia es el paciente con antecedente de hipertensión portal, con sangrado varicial, que se nos pone colestásico, se pone ictérico, empieza a presentar prurito y documentamos estenosis biliares. En el paciente que progresa en forma sintomática puede llegar a ser una progresión de su enfermedad hasta una insuficiencia hepática o un estadio mucho más avanzado de enfermedad y ya manifestarse con ascitis y con insuficiencia hepática ya con una cirrosis biliar establecida. Y tal vez una de las causas más frecuentes que los lleva a consultar es el paciente con cavernoma que hace un cuadro de colangitis y llega por dolor, fiebre y evidencia de colangitis con dilatación biliar asociado a la estenosis y a cálculos en los conductos biliares. Aquí están varias de las pocas series que se han publicado hasta ahora. Como ustedes pueden ver, el número de pacientes son muy poquitos, es una entidad nueva, se están empezando a recolectar pacientes, tal vez la más larga es la del doctor Diman, ¿sí? Como pueden, la mayoría de pacientes, ¿sí?, se presentan entre los 3 y los 38 años, la mayoría de pacientes son asintomáticos, ¿sí?, y los cambios biliares se presentan casi que en el 90 a 100% de estos pacientes. Lo mismo, usualmente la mayoría de pacientes son asintomáticos, menos frecuentemente son sintomáticos y cuando hacen síntomas son usualmente 10 años o un poco más viejos que los pacientes que están asintomáticos. Estos hacen más sangrado, estos ya hacen biliopatía portal y se ponen ictéricos. Los hallazgos, sí, como dijimos, pueden ser estenosis, dilatación, indentaciones, cálculos en el conducto biliar y presencia de varices al interior de los conductos biliares. En el algoritmo diagnóstico, usualmente lo primero que vemos son evidencia de colestasis con elevación de las bilirrubinas, la gamma y la fosfatasa alcalina, ¿sí? Y en el paciente que ya hace una progresión hacia cirrosis, con disminución de albúmina, insuficiencia hepática y prolongación del INR. Desde el punto de vista imagenológico, lo primero que hacemos es la ecografía. Tiene un papel menor, ¿sí?, pero es el diagnóstico inicial. En él podemos ver ya los hallazgos de cavernoma y de trombosis portal, ¿sí?, la compresión del árbol biliar por las colaterales. No es tan sensible y depende mucho de lo de operador para ver la presencia de dilatación biliar y nos puede documentar varices vesiculares hasta en el 35% de los casos. Y esto es lo que vemos en la eco y en el Doppler, una gran dilatación de los canales biliares con una obstrucción a este nivel que cuando se hace el Doppler se ve cómo hay una gran cantidad de colaterales en esta zona que son las que están generando la obstrucción biliar. La resonancia, ¿sí?, en estos pacientes, que es el mejor estudio y es el estudio de elección que debemos hacer inicialmente cuando la sospechamos, ¿sí?, no solo colangioresonancia, sino resonancia con contraste. ¿Por qué? Es el estudio de elección, nos muestra la colangioresonancia muy bien los cambios biliares intrahepáticos y extrahepáticos, a diferencia de la endoscópica, que ya no hacemos diagnóstica, solo hacemos terapéutica, que muestra muy bien los defectos extrahepáticos, menos fiable en los intrahepáticos. La colangioresonancia nos muestra muy bien los cambios intrahepáticos, nos permite diferenciar varices coledocianas de cálculos que a veces vemos en la colangioendoscópica un defecto, pero no sabemos si es un cálculo, es una varice, y vale la pena cuando vamos a instrumentar la vía biliar saber si nos vamos a meter a instrumentar un cálculo o tener precaución si hay una varice en el colédoco con el uso de los instrumentos que utilizamos en el momento de la colangio. Y la importancia adicional de la resonancia, y que tiene que ser con contraste, es porque el tratamiento, como vamos a ver ahora, de esto es derivar y decomprimir el sistema porta, y debemos hacer un estudio con contraste para evaluar todo el eje espleno-portal, la esplénica, la mesentérica y la porta, y determinar si hay cómo derivar este paciente, si tenemos permeabilidad, porque muchos de estos pacientes al diagnóstico ya hay extensión de la trombosis a la mesentérica, a la esplénica, y se nos pudieron salir de opciones terapéuticas, y nos permite identificar las colaterales. Esto es lo que vemos, estos son pacientes nuestros de la cardioinfantil en una serie que se publicó recientemente, donde vemos la gran dilatación biliar, el colédoco, y vemos aquí las colaterales obstruyendo y tapando el drenaje del colédoco. Lo mismo acá, es el mismo paciente donde vemos aquí una obstrucción biliar por las colaterales en el colédoco distal. Lo mismo acá, indentaciones, ¿sí?, y obstrucción de los canales biliares en la colangioresonancia.
La colangioendoscópica, como decía, es un estudio invasivo. Solo cuando sabemos que tenemos o que vamos a instrumentar, hacemos colangio. Tiene complicaciones, como todos sabemos, inherentes, morbilidad y mortalidad asociada al mismo. La restringimos para intervención terapéutica, cuando tenemos estenosis únicas o múltiples, y si vamos a entrar a dilatar, podemos ver estenosis, dilataciones saculares, indentaciones, angulación de los conductos biliares, y siempre entramos a hacer terapéutica. En el paciente que consulta por obstrucción biliar aguda, por coledocolitiasis, por colangitis, para entrar a drenar la colangitis, entrar a sacar los cálculos. Nos puede mostrar defectos de llenamiento que pueden ser varices o cálculos. Como decíamos antes, el conducto biliar común se compromete en el 90%, en el 100% de los casos hay compromiso del hepático izquierdo, en menor proporción del derecho, y algo que trata de explicar, o se ha preguntado varios autores, por qué siempre el izquierdo y menos el derecho, y se cree que es porque las colaterales que vienen de la vena umbilical vienen muy cerca y pegados a la porta izquierda, y por eso el predominio del compromiso es sobre el conducto izquierdo y menos en el derecho. En la trombosis portal, en los pacientes que vemos con biliopatía por compromiso de trombosis de la vena extrahepática y cavernoma, usualmente vemos hallazgos intra y extrahepáticos. En el paciente con cirrosis, usualmente esta biliopatía hace más compromiso de los canales intrahepáticos, menos de los canales extrahepáticos. Esto es importante en la colangioendoscópica, al momento de la colangio, porque vemos gran cantidad de venas de colaterales, que es importante conocer el diagnóstico previamente, porque el procedimiento, la papilotomía, puede tener riesgo, y si uno tiene una colateral cercana, hay que tener mucho cuidado en el momento de realizar la papilotomía. Esto es lo que vemos en la colangio. Esta es la imagen endoscópica, donde hay unos defectos de llenamiento en el colédoco, que los vemos acá, y presencia de varices intracoledocianas. Y nos permite terapéutica no solamente para diagnóstico y ver cómo, acá está la gran dilatación biliar, el conducto biliar, esta es la misma resonancia que mostrábamos antes, con una estenosis de toda la porción distal del colédoco por colaterales a esta zona, y nos permite terapéutica para entrar a derivar la vía biliar. La ultrasonografía endoscópica se ha utilizado, hay algunos escasos reportes de ultrasonografía, no tiene un papel todavía claramente definido en el algoritmo diagnóstico. Nos permite diferenciar varices de cálculos si tenemos sospecha de que vamos a entrar a instrumentar esa vía biliar, y en los pacientes que se presentan con estenosis biliares nos permite diferenciar si son varices, si son cálculos, barro biliar o tumores. Nos permite identificar las varices papilares y nos permite guiar la papilotomía. Lo mismo, la colangioresonancia, dilatación del colédoco, grandes colaterales, y en la ecoendoscopia vemos cómo está el colédoco dilatado y tenemos una varice en toda esa zona del colédoco generando la obstrucción. En cuanto al tratamiento, no hay un consenso todavía, es una patología nueva. La mayoría son pacientes asintomáticos que no requieren tratamiento. El tratamiento va dirigido a la hipertensión portal para drenar todo ese sistema portal. Se han descrito utilidad del ácido ursodesoxicólico, no hay ningún trabajo prospectivo que haya evaluado su utilidad, pero sí hay un par de trabajos en el cual están recomendando el urso a estas dosis, que permite disminuir la litiasis biliar. Y la segunda cosa en el tratamiento, además de drenar el sistema porta, es liberar la obstrucción biliar. Esto es una indicación para manejo endoscópico en el paciente que llega en colangitis, con cálculos, o cuando el paciente es imposible hacerle una derivación quirúrgica por el alto riesgo, también el manejo debe ser endoscópico. En cuanto al manejo endoscópico, papilotomía, litotripsia mecánica, dilatación de las estenosis y la dilatación papilar con valor grande, que ya empieza a ver, porque teniendo el riesgo de la papilotomía, podemos hacer una papilotomía pequeña o mediana y completar con una dilatación que nos hace menos riesgo de sangrado si tenemos colaterales en esta zona. Extracción y drenaje de los cálculos, y en cuanto a esto hay una gran discusión y se prefiere utilizar, por la sospecha de que haya varices intracoledocianas, utilizar más el balón en la extracción de los cálculos que la canastilla de Dormia o el litotriptor, por mayor riesgo de daño de estas colaterales y generar un sangrado en el procedimiento. Y el uso de colocación de prótesis biliares para el drenaje biliar, que pueden ser temporales o permanentes. Esto es nuevamente la misma imagen. Esto es lo que vemos, estenosis, cálculos, estenosis, entramos y dilatamos, se pasa la canastilla y se hace la extracción de los cálculos. Derivación portosistémica es la primera lección, porque nos soluciona no solo la hipertensión portal, sino también la obstrucción biliar, nos previene el sangrado varicial, es el tratamiento definitivo, y en el paciente que
no responde, nos hace posible la derivación bilioentérica y se debe hacer siempre, antes de pensar en ellos en una derivación bilioentérica, se debe hacer una derivación portosistémica para bajar todo ese flujo de colaterales y hacer posible, con menos riesgo de sangrado, la derivación portosistémica. La derivación bilioentérica en estos pacientes tiene una muy alta morbimortalidad por la gran cantidad de colaterales en la red biliar, ¿sí?, que hace que haya un alto riesgo de sangrado y muerte. Es de elección en los pacientes que tienen estenosis biliares dominantes y que a pesar del manejo con stent y recambio de stent, el paciente recae en la estenosis y recae sintomáticamente, o en los pacientes con colecistitis y colelitiasis sintomática. Siempre antes de ir a bilioentérica debe ir a una derivación portosistémica previa y se han descrito algunos casos en los cuales hacen la derivación y para disminuir el riesgo utilizan medicamentos vasoactivos como terlinora o octreótido durante la cirugía para disminuir el sangrado. Y ya hay un par de casos reportando en un solo tiempo derivación portosistémica y pasan luego a derivación bilioentérica. Tips también, problema, el cavernoma portal, que cuando ya hay un cavernoma, hacer un TIPS por lo que está trombosado es difícil, pero cada vez más estamos viendo en la literatura grupos de radiología intervencionista que están entrando incluso en pacientes con cavernoma e intentando, y depende de la habilidad del radiólogo, para poder pasar la guía y desobstruir el cavernoma que nos logra permeabilizar el sistema portal. Aquí tenemos la red de colaterales, una prótesis, cómo comprime y cómo al colocar el TIPS, si hay una colateral, se decomprime el sistema portal y si podemos llevarlo a TIPS, lo podemos derivar y solucionar los dos problemas. Finalmente, el trasplante hepático muchas veces no es viable por extensión de la trombosis, como ya dijimos que los hacen no trasplantables, en los pacientes con enfermedad intratable o en que el tratamiento endoscópico quirúrgico ha sido fallido se puede contemplar. Usualmente son pacientes que ya tienen una cirrosis biliar secundaria, pero la condición es que necesitamos tener permeabilidad del eje esplenoportal para hacerlos trasplantables. Y en algunos en que hay comprometido todo el eje, se ha descrito algunos casos de trasplante hígado e intestino para poder solucionar los dos problemas. En conclusión, la biliopatía portal es una entidad nueva. La debemos sospechar en todo paciente con hipertensión portal y presencia de colestasis sin otra explicación. Se presenta sobre todo en pacientes con cavernoma portal, pero también en pacientes cirróticos o con hipertensión portal no cirrótica. La resonancia y colangioresonancia son el estudio de elección en estos pacientes. Se debe pensar en descomprimir el sistema porta, sea por derivación portosistémica o cada vez más con TIPS, depende del grupo de radiología, y el manejo endoscópico que debe ir dirigido al drenaje biliar. Muchas gracias.